Hola, buenos días a todos. Espero que estén bien. Vamos a comenzar con el último tema, ¿verdad? Del bloque. Eh, y bueno, en el Día de las Madres, feliz Día de las Madres. Hoy nos tocó un tema que tiene que ver con el compromiso. Antes de abundar en lo que traigo preparado, me gustaría preguntarles a ustedes qué entienden por compromiso. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas? Necesitamos compromiso. Piensa a lo mejor en el temas laborales. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando te preguntan, oye, necesitamos que te comprometas más? ¿Cómo lo entiendes? Ponte la camiseta. ¿Y qué significa eso? Términos prácticos. Ajá. Ok. Échale más ganas. Es que cuando decimos que falta compromiso o que le pongamos compromiso, nos estamos diciendo que hace falta algo, ¿no? Aquí le preguntan, necesito más compromiso de tu parte en la iglesia. ¿Qué piensas, Israel? Más asistencia, más puntualidad, que se vea el interés. ¿Menos faltas? Ok. Fíjense, ¿usted cómo lo puede tomar el compromiso? O falta de compromiso. ¿Cómo se puede, qué implica? Que no participes. Que no participes, ¿ok? Falta de interés. Bien. Excelente. Fíjense, hay un grupo, a mí me gustan las estadísticas, me gustan los números. Hay un grupo que se llama Barna Group, que es una organización que se dedica a estudiar los grupos religiosos, su forma de pensar, de ver la vida y el impacto que ellos causan a la sociedad. Y este grupo tiene muchas estadísticas acerca del cristianismo, particularmente otras religiones, y en la que nos arrojan datos que nosotros también sabemos por el INEGI, etcétera, etcétera, en los que nos dicen que casi el 70% en Estados Unidos, casi el 70% de las personas se consideran creyentes cristianos, ¿sí? En México, entre el catolicismo, lo evangélico y otras que creen en Cristo, llegamos casi al 90%, 85%, ya bajó un poco. ¿Sí? Antes eran 90, 90 y tantos. Entonces, ese 90% o ese 70% de las personas dicen creer en Cristo, ¿sí? Y de alguna manera u otra, pues, digamos que manifiestan su fe, al menos cuando le pregunta el INEGI. y bueno, en temas de compromiso, pues no nos dice mucho, ¿verdad? Que todos digan creer en Dios, no nos dice si realmente pudieran estar comprometidos, ¿no? De hecho, de esta misma grupo, otro reporte más reciente, en 2025, donde dice que solo el 18% de los 70% que les mencioné, digamos que toma en cuenta la Biblia para su vida diaria, es decir, cree en la Biblia como guía, ¿sí? Solo, o sea, de 100 que tenía, como la canción de los perritos, solo 70, digamos, que dicen creer en Cristo y 18, digamos, que tienen la Biblia como en buena estima, lo usan, la leen, la creen para su toma de decisiones. Pero solo el 4%, es decir, de los 70, solo 4 se le califica como discípulos integrados, así le llama esta encuesta, discípulos integrados. Es decir, que de alguna manera u otra se le ve su fe, ¿no? Porque todos podemos decir tener fe, y a lo mejor sí la tenemos, pero solo a 4% se les ve claramente. Y eso me hace sentido porque al decir 70 creyentes, nos dices, oye, pero ¿cómo tantas personas dicen creer y no se nota? Hay una estadística que dice que la Biblia es el libro más robado, pero también es el menos leído. ¿Más robado? Ah, caray. Eso quiere decir que de buenas intenciones está lleno el infierno. La gente como que lo toma en cuenta, pero para tenerlo ahí de adorno hasta en sus casas empolvadas. Es el libro más comprado e incluso leído, pero también y robado e incluso leído. Es de los, obviamente porque pues tiene más de pues casi 2000 años, ¿no? Escrito. ¿Cómo? Actualmente, pero si sumas todos los años desde el que se compiló, digamos, ha sido leído por muchísima gente, ¿no? Y actualmente, pues como decían las estadísticas, solo el 18% dice
acostumbra a leerla y se basa para tomar decisiones en la Biblia. Entonces, esto en lugar de traerme a mí en lo particular depresión, de que no manches, pues solo 4, ¿no? Más bien trae esperanza, porque digo, o sea, más bien si el 70% dice creer en Dios y no se nota, pues ahí sí me preocupa. En cambio, si solo el 18 o solo el 4 se toman en serio, con compromiso, ¿sí? Lo que la Biblia nos enseña, pues ya tiene más sentido. A 4% se me hace como, pues, somos pocos, pero podemos avanzar, ¿no? Y aún así ha avanzado, a pesar de que son pocos. Entonces, el asunto es lo más sencillo de medir en casi cualquier cosa es lo que se pueda ver, lo que se pueda palpar, ¿no? Que son, a final de cuentas, síntomas, no es en realidad la enfermedad. Por ejemplo, ahorita Rael mencionó puntualidad, ¿no? Mencionó asistencia. Y ciertamente, a mí me encantaría que la asistencia fuera diferente, cada reunión, ¿no? Desde esta, la de los miércoles, la de los lunes, perdón, los lunes no hay. Pero sí, pero ya en mi mente hay una los lunes que no asiste a nadie. Pero bueno, siempre pensamos que eso es fácil de medir, o sea, la gente viene o no viene y pues nos dice algo, ¿están de acuerdo? O sea, si nos dice algo que las personas vengan una vez y luego 5 no, y luego 3 sí, eso dice algo. Pero lo que quiero enfatizar es que no dice todo. O sea, y a veces nuestra receta médica al diagnóstico de falta de compromiso es más actividades, más que anoten más, que ofrenden más, que asistan más, que lleguen más temprano. Y tal vez eso ayudaría muchísimo, pero no resolvería el problema de fondo, que es el que estamos hablando, donde en el mundo no se nota que las personas crean. Sí, y digamos que hace 50 años no se caían las cosas tan fácil. En el sentido metafórico, las personas asistían, ¿sí? De hecho, o sea, no sé cuál porcentaje, pero muchas personas que creen, hablando ya de México, ¿sí? Que creen, así es el pecado, rompe cosas que... Entonces, el asunto es que hace 50 años las personas asistían, llegaban puntual, ¿sí? De alguna manera en esos signos estaban comprometidos, pero aún así el mundo pues no ha cambiado tanto, ¿sí? Entonces, yo he dicho en otras conversaciones que los problemas complejos no se resuelven con soluciones fáciles, ¿sí? Es decir, un problema tan complejo como el del ser humano, ¿por qué el ser humano hoy, el creyente, le cuesta trabajo, digamos que su fe? Expresar su fe, ser constante en las actividades de la iglesia, por qué llegan tarde, por qué faltan. Entonces, el síntoma fácil, más bien la respuesta fácil podría decir, les falta compromiso, ¿sí? Y yo no lo veo tan así, es más complejo. Las personas tienen muchos problemas, las personas tienen muchas distracciones, y en la iglesia digamos que no hemos ayudado un poco a que las personas se enfrenten de una manera diferente a sus problemas. Y lo que hacemos es cargarlos más, ¿sí? Con más actividades, con más culpa. ¿Sí? O sea, son les falta compromiso, es gente incumplida. Y en lugar de poder ver las cosas diferentes de ese síntoma, tratarlo, les diagnosticamos o les recetamos, oiga, pues tiene que venir más. O sea, si las personas hoy batallan al venir una vez a la semana, si nuestra diagnóstico, nuestra receta es que vengan 3 veces a la semana, no estamos resolviendo el fondo, ¿sí? Porque si la persona le cuesta hoy, con una vez a la semana le va a costar más con 3. Y pensamos que la solución es más información, más información, más información. O sea, más clases, más enseñanzas, diferentes enseñanzas. Y a lo mejor es la enseñanza esencial, que es lo que estamos tratando de expresar este año, se pueda repetir de diferentes maneras y poder cómo nos sirve en el día a día ante nuestros problemas diarios. Porque si no conectamos nuestra vida diaria con lo que aquí decimos o hacemos, pues no lo vamos a ver relevante y entonces por cualquier cosa o cualquier problema vamos a dejar de venir. Entonces, la falta de compromiso entonces no se resuelve con esos indicadores que pudieran funcionar en las iglesias y de hecho funcionaban hace algunos años donde las personas iban a la iglesia
acudían, eran puntuales, dan ofrendas, pero aún así no cambiaron sus vidas. Es decir, no estoy negando que sí se necesite más asistencias, menos faltas, más puntualidad, más involucramiento, pero desde acá necesitamos cambiar cómo esto les va a ayudar. Porque si no les ayuda y si nada más les dejo una tarea más en la semana de aprenderse versículos, ¿no? De una actividad más que tienes que ir el miércoles, si no, tu vida no va a prosperar. Entonces, estamos cargándole más. ¿Sí? Entonces, el compromiso no es fácil de definir cuál es la causa raíz, porque la gente hoy no está comprometida. Y entonces yo quiero que reflexionemos con eso. Cuando decimos necesitamos más compromiso, o el tema de hoy es compromiso con Cristo, necesitamos tener más compromiso con Cristo. ¿Qué entendemos? ¿Qué compromiso entienden ustedes? Yo les digo, necesitamos comprometernos más con la causa de Cristo. ¿Estar qué? Unificados, alineados a su palabra, sí. Pero algo más concreto. ¿Qué significa eso en tu vida diaria, por ejemplo? Una relación con él. Una relación con Él. Y hacer. Ok. No olvidarlo de nuestra asada, qué buena respuesta. Muy bien, fíjense, algo más que quisieran decir, algo más. ¿Qué significa para ustedes necesito tener más compromiso con Cristo? Antes que, bueno, es que no encuentro la palabra que dijiste de conectar primero nosotros. Ajá. Para luego ya poder asistir más, primero tenemos que unificar nuestra relación con Él. Ok, ¿está bien? Fíjense, definitivamente que ese 4% que les dije al principio fueran más, ayudaría. ¿Están de acuerdo? Entonces necesitamos pensar cómo podemos desde la iglesia formar más esos 4% que esos 70% que dicen creer en Dios, pero que no tienen en cuenta la Biblia, no tienen en cuenta asistir a una congregación, no tienen en cuenta la misión o la vocación que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué han llegado a esa conclusión esas personas que creen en Dios, pero no tienen ninguna relación ningún compromiso con hacer algo particular, ¿no? Y la mayoría de las veces que pensamos, necesitamos comprometernos más en la iglesia, pensamos en términos de asistencia, de ofrendar, de venir con mejor disposición, que, insisto, eso ayuda muchísimo, pero no resuelve el problema de fondo. Necesitamos entender qué significa exactamente el compromiso con Cristo, ¿sí? Y no solo entenderlo, porque yo creo que todos ustedes lo entienden, y la mayoría de los 70% que creen en Dios lo entienden. El asunto es cómo lo llevas a cabo. Pero también es porque, ¿cómo creen en Dios? Sí, porque que les enseñamos en términos de prácticas, ¿no? Si creer en Dios significa ir a la iglesia, abrir la Biblia y orar, pues todos dicen creer en Dios. ¿Sí? Pero si creer en Dios es estar alineado a su propósito, a su proyecto, ya no es lo mismo. Pero mi pregunta es si hemos diseñado una logística para que todos participen en el proyecto. Y no es así, porque la mayoría de la gente entiende servir a Dios como enseñar aquí el domingo, cantar, que sí es servir a Dios eso, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Entonces, quiero terminar con el final porque luego me quedo lento en la enseñanza, pero al final de cuentas, ¿para qué sirve la iglesia en función a ese compromiso que quiero que aprendamos hoy? O sea, la iglesia me refiero a este grupo, ¿sí? La iglesia existe en muchos diferentes grupos variados. Son grupos o comunidades donde se organizan para poder todos correr hacia el propósito, ¿sí? Entonces, lo que hacemos aquí, digamos que en términos de una ilustración, es como si la vocación del cristiano, vamos a poner esta metáfora o ilustración, si la vocación del cristiano fuera ser un soldado, es decir, alguien perteneciente a la milicia. Sí, imagínense ese escenario. Yo creo que todos conocemos un poco lo que hacen en los cuarteles, ¿no? La disciplina que existe, la uniformidad, la preparación que tienen. Entonces,
Cuando ellos ingresan ahí, algunos a lo mejor forzados o orillados por alguna situación personal, llegan ahí con ciertas características, pero cuando están ahí, tienen que convencerse del propósito por el cual están ahí. Si no se convencen que vale la pena estar ahí, que hay una causa por la que luchar y por la cual estar preparado, porque a lo mejor vas a enfrentar batallas, a lo mejor hoy ya no es tan común como hace 2000 años, digamos que tener cuarteles y estar preparados para la batalla, porque digamos que esa era la manera antigua de conquistar el mundo. Aún así, si pensamos en términos como soldados en aquellos tiempos, el cuartel general busca, digamos que, encarnar o aterrizar las prácticas diarias para estar preparados para la batalla. Es decir, tienen un propósito particular de estar preparados para ganar una batalla. O sea, para eso entrenan cada día, para eso estudian estrategias, para eso ejercitan su cuerpo físico, para ellos hacen sus rallies, lo que sea, lo que hagan ahí, ¿sí? Se levantan temprano con la disciplina, la uniformidad, el poder tener visión, ¿me explico? Poder manejar un arma, todas las prácticas que ellos hacen de lunes a domingo prácticamente, no sé si tienen días libres en la semana o cada mes, no lo sé, la verdad es que no tengo a alguien cercano, pero todo lo que ellos hacen ahí dentro del cuartel es estar preparándose para la batalla. ¿Están de acuerdo con eso? Y entonces, en ese sentido, lo que hacemos aquí, este domingo a las 10, a las 11, a las 12, los miércoles, es de alguna manera estar preparándonos para la batalla. ¿Sí? Aquí no venimos como a la batalla, aquí no es la batalla. Aquí es la logística donde entrenamos, donde nos ponemos de acuerdo, donde diseñamos una estrategia, donde preparamos a los nuevos para que tengan fuerzas físicas, mentales, psicológicas, porque imagino que la preparación del soldado es muy amplia, ¿no? En temas físicos, psicológicos, emocionales, para poder en la batalla tener sangre fría, ¿no? Para poder tener agilidad. Entonces, hay muchas prácticas que ellos se diseñan de lunes a domingo para poder estar preparados para la batalla. El asunto es que hemos confundido estar en la iglesia con la batalla. Es decir, pensamos que servir a Dios lo hacemos aquí. Y venimos aquí para servir a Dios y luego de lunes a sábado servimos a otras cosas. ¿Sí? Servimos para nuestro sustento, para nuestros sueños, ¿no? Que no están mal, pero estamos desconectados, pues. Entonces, no hemos entendido como que la iglesia es esa comunidad donde buscamos prepararnos para las batallas. ¿Sí? Porque como creyentes en esa ilustración tenemos batallas que enfrentar afuera. Y en ese sentido es el compromiso que se nos pide con Cristo, con su proyecto. ¿Sí? Si los soldados tienen un proyecto, es decir, una misión con sus fases, con sus formas, con sus prácticas, ellos tienen una misión bien particular. Los creyentes tenemos otra. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la misión? Fíjense, el texto que está elegido para esta clase desde que se hizo el temario, si los que me gustan acompañar a Josué capítulo 24. Josué es el sexto libro de la Biblia. Y es el último versículo de este libro que se llama Josué, ¿no? ¿Josué qué, perdón? 24. Ajá. Ahí voy. 24:15. Sin meternos tanto en la historia, bueno, se los voy a leer primero. Dice, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes habitaban, por mi parte y mi familia, yo serviremos al Señor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Todas esas personas que habían estado en el desierto durante 40 años, que habían vivido durante 400 años en Egipto, digamos que
olvidándose un poco de su propósito, que se le dio a Abraham, que le dio a tu familia, a tus descendientes, les daré una tierra donde van a vivir, una tierra que fluye leche y miel, y donde ustedes van a ser de bendición. Esa es la misión declarada. Ustedes van a ser de bendición, les daré una tierra. Habían pasado ya 400 años y ellos seguían en Egipto. Se habían olvidado un poco, ¿sí? de la misión, del compromiso con la misión. Y sabemos un poco la historia donde ellos se encuentran saliendo de Egipto, cruzan el mar, los milagros que conocemos en las películas que nos pasan cada Semana Santa, ¿no? La de Moisés. Y vemos a un pueblo, si leemos el libro de Números, es deprimente un poco, porque vemos un pueblo que está quejándose de todo, ¿sí? Que tenía todavía su mente en Egipto, ¿sí? Su mente un poco de esclavitud. Allá comíamos esto, allá no había problemas. Cuando la misión era, ok, vas a recorrer el desierto, va a ser difícil, pero vas a ir a una tierra que va a ser tuya y que fluye de chimel, o sea, que es próspera. Entonces, con esa mentalidad, no importa lo que estés pasando difícil, porque tú vas hacia otro lugar. Pero ellos se quejaban una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de modo que la decisión de parte de Dios fue muy drástica y decidió que toda esa generación de varones que habían salido de Egipto no llegara a la tierra prometida. Porque con esa mentalidad no podrían prosperar, ¿sí? Con esa actitud. Entonces estuvieron de alguna manera u otra vagando ahí durante 40 años hasta que esta generación murió. Y los hijos de ellos se encuentran frente a esa tierra, está ahí así visible, y ellos tienen que tomar la decisión de cruzarla, de tomarla, y etcétera, etcétera. La historia sucede, pasan, de una manera milagrosa, le dan 7 vueltas a la ciudad, y caen los muros con trompetas ellos tocando. Era la indicación que les dio Dios y vencieron al pueblo que vivía en esa tierra. No quiero meterme mucho en esa historia porque no es el tema, pero quiero que lleven ahí la narrativa. Viene de Egipto, la generación que viene de Egipto con esa mentalidad muere en el desierto, los hijos se enfrentan a tomar esa tierra, la toman, ¿sí? Y empiezan a conquistar toda la tierra que Dios les repartió. Y al final de sus días Josué llega a este punto. ¿Por qué? Porque seguía habiendo gente que decía ser parte del pueblo o ser creyente, pero no estar comprometidos, ¿sí? Entonces José les dijo, a ver, está bien, aquí nadie los va a obligar a nada. Si ustedes piensan que los dioses a los que servían nuestros antepasados en Egipto, o los que sirvieron en el desierto, algunos, son los verdaderos dioses, pues síganlos a ellos, ¿sí? Que es una versión, digamos, alternativa de adelantada de Elías, cuando le dijo al pueblo, a ver, si Baal es el Dios que ustedes confían, pues sirvan a Baal, pero si Yahvé es Dios, sirvámosle a Él, pero no estemos dudando o claudicando entre dos pensamientos, entre dos ideas. Entonces, el compromiso tiene que ver con entender la causa. No solo es la métrica de levantarte temprano, de llegar puntual, de participar en la clase, sino es estar comprometido con la causa. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa a la que Josué estaba comprometido y a la que nosotros como creyentes en Cristo estamos comprometidos? Hasta ahí voy a hacer una pausa y me gustaría escucharlos, aunque sea 2 personas. ¿Nadie? Ok. Es muy importante la actitud con la que tomes las indicaciones que te dan. Ok. La actitud es un reflejo de tus convicciones, ¿no? Porque si no estás convencido de esto, pues vas a venir con cargas, o sea, ay, otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez tengo que llegar temprano, otra vez tengo que escuchar a la clase. Si esto ya lo sé desde hace 10 años, podrían pensar algunos, ¿no? Entonces, sí es importante la actitud porque es el síntoma de que algo dentro o la historia que creemos acerca de Dios, del Evangelio, pues está funcionando, porque no debería ser una carga esto, debería ser debería ser la libertad, ¿no? La verdad nos hace libres. Entonces, estar participando en el proyecto de Dios, así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, yo por mi parte, a diferencia de los que puedan tomar otras decisiones, a los que incluso se dicen creyentes y viven de una manera diferente, yo tomé una decisión en la que mi familia y yo seguiremos al Señor. ¿Sí? ¿Qué significaba para Josué esto? ¿Alguien más que quiera compartir? Pues también es la fe a ciegas en Dios, ¿no? O sea,
de que si te dice, salta 3 brinquitos y con eso vas a ganar, confiaban en que era así. Como Jericó, ¿no? Ajá. Entonces no solamente es obedecer con una buena actitud, sino sabiendo por qué estás obedeciendo, en quién estás confiando, que la instrucción que viene es por un bien y que va a salir bien. Sí. Sí, que es parte de creer. O sea, si Él les dijo, tomen la tierra que les voy a dar, y de las personas que fueron a ver cómo era la tierra, que eran 12, de las 12 tribus, 10 decían, no, es una tierra muy difícil. Son gente que hay hasta gigantes, ¿no? Y había 2 que dijeron, no, nosotros podemos porque Dios está con nosotros. Es esa fe de decir, ¿cómo vamos a vencer a un pueblo que está ejercitado a la guerra, a un pueblo que venía de esclavitud? ¿Cómo puede vencer un pueblo que venía de esclavitud a un pueblo que está acostumbrado a la guerra a través de la guerra? Y Dios les dijo, no, a ver, yo les voy a dar a sus enemigos. Ustedes confíen en mí. Y la confianza en Él significa en ese punto tener una fe ciega, porque ¿a quién se le ocurre que vas a vencer al mejor ejército de esos tiempos, o de los mejores, o a alguien preparado en la guerra, dándole vueltas a la ciudad, tocando trompetas? O sea, nadie en su sano juicio pensaría eso. Y a veces la fe nos pide eso, ¿sí? Confiar en la historia, confiar en que incluso nosotros como creyentes, se nos dice en el libro de Pedro, que somos como extranjeros y peregrinos en camino a la tierra prometida o a la ciudad celestial. Es decir, la actitud con la que vamos, aunque vamos a pasar dificultades, sabemos lo que viene. Josué y Caleb, que son los 2 que dijeron, no, nosotros vamos a vencer porque Dios está con nosotros, y vimos los frutos que hay en esa tierra, es fruto bueno. Nosotros vamos a vencer porque Él está con nosotros confiamos en Él, en su proyecto, ¿sí? Pero no estar convencido del por qué hacemos las cosas, por qué desde aquí se pide compromiso, por qué se pide de repente, apóyennos con finanzas, apóyennos con ofrendas, apóyennos con estar aquí, apoyar incluso en el grupo musical, apoyar en la enseñanza. ¿Por qué se les pide eso? Porque parte de lo que estamos haciendo aquí es prepararnos para las batallas verdaderas que son afuera. Y ese es el último punto que quiero compartir. A final de cuentas, la batalla que les digo no es una batalla física o militar, ¿están de acuerdo? De hecho, Pablo lo diría, nuestra lucha no es contra milicia, no es por milicia, ¿sí? Sino contra otras cosas, huestes espirituales, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si la iglesia no es el lugar donde nosotros ejercemos la vocación, la iglesia es el lugar donde nos ponemos de acuerdo y nos preparamos para luchar las batallas, así como los soldados se preparan en el cuartel. Ellos no dicen, bueno, ya me preparé en el cuartel, ya cumplí. No, ellos esperan el momento de cumplir en una batalla dada, ¿no? Entonces nosotros venimos aquí cada domingo para prepararnos, para organizarnos, para poder estar preparados para las batallas que vamos a tener, tanto personales como en grupo. ¿Y cuáles son las batallas que tenemos en el día a día? Y ese es el asunto donde quiero culminar esto, porque el compromiso que Cristo nos pide hoy, repito, insisto, y no me contradigo, no tiene que ver tanto con venir aquí, asistir, no faltar, llegar puntual, apoyar en los ministerios. Paréntesis, me gustaría que lo hiciéramos más. Y llamamos a que se haga, y vamos a apoyarnos en ustedes. De hecho, nos apoyamos en ustedes en algunas cosas, ¿no? Pero ese es como para organizarnos aquí para las batallas verdaderas, como cuartel aquí, nos organizamos para las batallas verdaderas que están afuera. ¿Cuáles son las batallas verdaderas? Las tentaciones que vamos a tener cada uno, la forma en cómo enfrentamos nuestros problemas, la forma en cómo enfrentamos una ruptura, algún divorcio, la muerte de un familiar, la corrupción en el lugar donde trabajamos, incluso nuestra propia salud física y finanzas, cómo tomamos decisiones. Ese es el compromiso que Cristo pide de nosotros, y aquí estamos para prepararnos para ello, ¿sí? Porque está bien, a mí me gustaría, les repito, que aquí estuviera hoy lleno, me gustaría que los domingos estuviera lleno y que tuviéramos que necesidad de otro lugar, pero eso es solo un síntoma. Podría ayudar, sí, pero no estaría diciendo todo. ¿Qué es lo que sí dice? ¿Cómo ustedes toman decisiones de lunes a sábado? ¿Cómo se relacionan con sus familias? ¿Cómo se relacionan con sus finanzas? ¿Cómo se relacionan en su trabajo? ¿Cómo están entendiendo la misión que tenemos como congregación y como Iglesia de Cristo? Y con eso termino, porque ya se me terminó el tiempo. Segunda de Corintios. Es que ya hablo demasiado, creo.
Segunda de Corintios 5. Es uno de los pasajes que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Segunda de Corintios 15, 18. 5, 18, perdón. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, es decir, socios de su proyecto, ¿sí? Como si Dios exhortara a ellos por medio de ustedes, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es decir, en la versión Reina Valera es todavía más emotiva, como si Dios rogara a los hombres que se reconcilien con Él. Nos va a usar a nosotros. Como si Dios rogara. Esa es una palabra fuerte para atribuírsela a Dios, pero así lo entendió Pablo. O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? Externar esos ruegos de parte de Dios a la gente para que se reconcilien con Él. ¿Sí? ¿Qué significa el ministerio de la reconciliación? Rael, tú que eres avanzada. Pues retomar esa naturaleza original de relación con Dios antes del pecado. ¿Sí? Restaurar. Sí. Sí. Sí, justo eso. O sea, el misterio de la reconciliación podríamos decir que es el misterio de la restauración. ¿Cuál restauración? La restauración que Dios diseñó para el hombre, no solo en relación con él, sino en relación con los seres humanos y en relación con la creación. Es decir, las grietas que el pecado hace, es decir, los síntomas del pecado o las consecuencias del pecado, que puede ser heredado, es decir, a veces las personas, sus padres, no les dan la educación, abusan de ellos, tanto física como psicológicamente. Digamos que tienen grietas y tienen heridas de su infancia que no han podido sanar muchas veces por esa herencia, ¿no? Y hay otras cosas o pecados que son decisiones propias, como lo que hemos estado viendo los domingos, que son consecuencias de nosotros, de nuestra necedad. Entonces, al final de cuentas, el pecado hace grietas en nuestras vidas y en otras personas. Nuestro trabajo entonces va a ser que podamos nosotros expresar que en Cristo hay restauración de cualquier herida. No solo en nuestra relación con Dios, que es la principal, pues el primer vínculo que se rompe es con Dios, sino también en nuestra relación con nuestros semejantes, con la creación misma, es decir, con el trabajo que hay que hacer laboralmente como ingeniero, como químico, como biólogo, como persona allá afuera. Y también yo añado, porque a veces en este siglo creo que se tiene que añadir eso, también nuestra relación con nosotros mismos. Porque nuestras creencias, nuestras heridas muchas veces las pasamos por alto y eso nos afecta en todas nuestras demás relaciones, incluso en la de Dios. Vemos a Dios como alguien que está muy lejano, alguien que es exigente, alguien que es castigador y eso lo vemos así porque a lo mejor reflejamos parte de lo que no vivimos en nuestras infancias, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo es poder ser embajadores de la reconciliación, de la restauración. Entonces, cada decisión que tomemos, que digamos que vaya en contra de esas grietas, es decir, la grieta nos lleva a estar heridos y a reaccionar con enojo ante una ofensa de alguien. Cuando nosotros reaccionamos con paciencia y con amor y con perdón, estamos anunciando el ministerio de la reconciliación. Cuando recibimos dinero y que el mundo nos enseña que tener más es más poder y más estatus, cuando nosotros decimos mi identidad no está relacionado con lo que yo gano, sino con lo que yo soy. Y lo que gano es de Dios que me da las fuerzas y yo le regreso a Dios algo de lo que me da. ¿Y cómo se lo regreso? Ayudando a otros o no siendo avaricioso. Con cada decisión en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en cómo nos levantamos, en la actitud con la que nos levantamos, estamos anunciando el ministerio de la reconciliación. Con nuestra actitud primero y luego con palabras, ¿sí? Porque si nuestras palabras contradicen nuestra actitud o nuestras prácticas, pues vamos a traer más estorbo que bendición. Y es lo que ha pasado
con la gente que hoy dice creer en Dios, pero no cree en la iglesia, porque ahí hay hipócritas, porque ahí hay gente incoherente. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Formar gente coherente en todas las áreas de su vida, y eso no es fácil. Digamos que el desafío que tenemos hoy como creyentes es muy difícil, porque digamos que en la antigüedad ese cuartel de soldados estaban en un solo lugar, ¿sí? Ahí se reunían las familias, ahí era el trabajo, o sea, las familias, los patriarcas, las tribus, ahí tenían su trabajo, ahí tenían sus familias, sus relaciones, ahí entregaban ofrendas a Dios a 10 metros o a menos de 1 kilómetro, ¿no? Todo estaba relacionado. El asunto hoy que tenemos en día es cómo podemos ser un cuartel general cuando nos reunimos una vez a la semana. Y no estoy diciendo que nos tengamos que reunir 7 días, lo que estoy diciendo es que necesitamos hacer, digamos que portátil la enseñanza o las prácticas, porque cuando aquí es lo que hacemos y servimos a Dios como si fuera una computadora de escritorio, pues solamente venimos a servir a Dios los domingos, pero cuando cada quien se lleva su lap a su casa, podemos hacer home office. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que repensar como iglesia cómo podemos reunirnos más sin reunirnos, cómo podemos estar más en sintonía con el propósito, cuáles son las prácticas que debemos procurar día con día que reflejen más nuestra vocación de ser ministros de la reconciliación, porque eso es para todos, no para algunos, ser ministros de la reconciliación. Es que me hiciste pensar cuando dijiste el cuartel. Al final hay cosas que los soldados, los que son llamados al servicio militar, aprenden y se quedan como hábitos para siempre. Entonces, pues trata de eso también, de que lo que podamos enseñar, aprender aquí, quede arraigado como un hábito para que vayamos donde vayamos, sea ya parte de nuestra vida, ¿no? Ellos se levantan temprano, se bañan, doblan sus cosas, son cosas de la vida diaria y práctica, y de esa misma manera debiéramos de poder llevar esos hábitos. Sí, correcto. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Todo muy aburrido o qué? Muy claro. Oh. Yo pienso que más clara que aburrida, o más aburrida que clara. No, a ver, entonces, ese es el desafío y no está fácil, por eso necesitamos no solo enseñar información, sino ponernos de acuerdo en qué hay que hacer, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo he dicho, si vamos una vez al año al hospital a llevar un mensaje, está bien, pero necesitamos un poquito más de frecuencia, lo que veíamos el miércoles, o sea, la frecuencia hace la diferencia, es decir, nosotros necesitamos dormirnos todos los días. No puedo decir, bueno, hoy no voy a dormir y el miércoles me repongo. Pues no, la frecuencia hace mucha diferencia. Entonces, lo que decidamos hacer como congregación, como cuartel, necesitamos comprometernos en eso. ¿Explico? A lo mejor no es venir más, sino desde casa hacer algo que nos esté recordando quiénes somos, qué hacemos aquí, qué se espera de nosotros y cómo participamos en el proyecto de Dios. ¿Sí? Y no desde la culpa, sino desde el convencimiento de que esa causa vale la pena dedicarle toda nuestra vida. ¿Sí? Yo he decidido dedicar lo que queda de mi vida a poder ayudar a formar más ese 4% que dicen las estadísticas, que son discípulos que son coherentes. No sé cuánto me va a tardar, lo que me tarde a lo mejor no lo voy a ver, pero esa es mi convicción y en eso quiero participar. Habrá otros que tienen otras convicciones y está bien en el sentido que tengan otra vocación. Como mi esposa, a lo mejor su vocación es el evangelismo, que es que más personas conozcan de Dios. Y mi vocación es que esas personas que lleguen estén mejor formadas para enfrentar las batallas y que no sigamos siendo incoherentes. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude con eso. Gracias, pastor.